bienvenidas al Ameno. Hoy tenemos un programa que en todas las edades nos hace sentido, pero creo que cobra un sentido especial en la menopausia y es justo el sentido de vida, para la cual tenemos una invitada muy especial que ahorita les voy a presentar. ¿Cómo estás, Casta? Ay, Adri, un placer saludarlos a todos. La verdad es que a veces creo que el sentido de vida, no sé si la especialista nos va a decir que va cambiando conforme va llegando la edad, pero siempre hay que tener uno, aunque nos duela. Exactamente. ¿Cómo están? Soy Claudia Silva y hay personas que ni siquiera piensan o se cuestionan qué es un sentido de vida, lo cual está padrísimo, entre ellas yo, porque no, y pues ahorita me va a caer muy bien el programa, a mí también. Y me da muchísimo gusto recibir aquí a Bárbara Barragán. Ella es psicoterapeuta, especialista en logoterapia y en análisis existencial y bueno, hace muchísimas cosas. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias. Bienvenida, Bárbara. Vamos a platicar de esto que pareciera que es obvio, ¿no? Exacto. Y a veces por ser tan obvio no pensamos en ello. Exacto. Y ahorita como mencionaba Mónica, pareciera que el sentido de vida va cambiando. ¿Nacemos ya como con un sentido de vida y luego se va perdiendo? ¿O cómo podríamos definir un sentido de vida? Mira, yo creo que lo primero es distinguir entre dos cosas. Una cosa es el sentido de vida y otra cosa es el sentido en la vida. Ay, qué bonito. ¿No? Entonces, el sentido de vida es algo que parte más como global y tiene que ver con nuestras creencias. Ahorita podríamos armar un debate de si la vida tiene o no tiene sentido y pues en realidad no hay nada que científicamente nos compruebe que sí o nos compruebe que no. Entonces, sí creer en esta creencia que la vida tiene un sentido, sí llega a ser como un buen barandal para ir avanzando por la vida, ¿no? Si da lo mismo creer que lo tiene o que no lo tiene, pues creo que conviene creer que la vida sí tiene un sentido. Ahora, este es el sentido global de la vida. El sentido en nuestra vida es el que, como bien mencionabas, va cambiando. No podemos tener un sentido en nuestra vida a los 18 años que va a ser el que va a ser para siempre. No, porque además creo que las circunstancias de cuando vas creciendo solito te van llevando y tú ni siquiera tomas conciencia de esto. Creo que es más como cuando ya eres más adulto, ¿no? Así es. Creo yo. Así es. Ahora, sí, el sentido en la vida, si pudiéramos conectar con él, digamos, ir descubriendo, por ahí hay uno de los libros más famosos de Viktor Frankl, quien es el padre de la logoterapia, que se llama El hombre en busca de sentido, ¿no? Entonces, realmente el título no es un título al azar, el título habla de que somos buscadores de sentido. Entonces, no es que, ay, ya lo encontré, bingo, y me aferro a él, sino somos buscadores constantes de este sentido de vida y de este sentido en nuestra vida conforme a los contextos que van rodeando lo que vamos siendo. Entonces, esto nos habla de que el sentido está afuera, en el mundo. Hay que ir a descubrirlo, ¿no? Afuera en el mundo. Ahora, es algo que solo se descubre y entonces los que tienen suerte lo tienen y los que no tienen suerte no lo tienen. No, tiene que ver muchísimo con lo que va resultando valioso en tu vida. Entonces, por eso el sentido en tu vida se vuelve único, particular e intransferible. Claro, porque lo que me hace sentido a mí, lo que es importante para mí, o sea, el sentido de vida tendría que ver algo con la misión de vida o con el proyecto de vida. Sí, mira, la misión de vida, algo que tenemos como mucha confusión, llamémoslo de esa manera, es que tratamos de darle significados. No, tratamos de darle significados literales a las cuestiones. Y muchas veces esto parte, de tendencias culturales. La misión suena más como a un mandato rígido, ¿no? Como tú tienes una misión. Claro, y tienes que encontrar cuál es tu misión en esta vida, si no, no ayudar a la gente. Exacto, y es ayudar a la gente. Y tú dices, bueno, y si no es mi misión ayudar a la gente, o de esta manera, suena algo muy impuesto y muy rígido. Muy de papás. Exacto, muy de papás, muy dado, ¿no? Y entonces generalmente es como de, híjole, y si no es esto que me estás dando, hay misiones en la vida que no tienen sentido. La misión de ir a conquistar a lo mejor un país, ¿no? En la época de las guerras mundiales. Era una misión que a lo mejor no tenía como tal un sentido. El sentido siempre va a tener que ver con lo valioso. Y lo valioso, una de las características, es que le suma vida a la vida. Eso es lo valioso. Aquello que no suma vida a la vida no es valioso. Será otra cosa
pero no será algo que tenga valor. Entonces, la misión suena un tanto impuesta y generalmente cuando las cosas no las imponen, pues tendemos a rechazarlas. Entonces, el propósito, que es otro con lo que peleamos o se puede confundir, viene más de una tendencia norteamericana, más de los Estados Unidos, ¿no? Hablan de propósitos y los propósitos tienen que ver más con metas y cumplir las metas. Y como propósitos de Año Nuevo. Como propósitos de Año Nuevo. Hay propósitos que no tienen sentido, pero el propósito sí es un componente del sentido. Es decir, todo sentido sí tiene un propósito, ¿no? O sea, ¿un para qué? Un para qué, exactamente, una meta también hay que realizar, porque el sentido sí tiene que conectarnos, y ahí es donde entra Latinoamérica, ¿no? Donde nosotros el sentido lo vemos más como algo que nos apasiona, ¿no? Y estas pasiones tienen que ver con las emociones, con algo que me emociona. Ahora, hoy por hoy, en el mundo del sentido, podríamos hablar que el sentido me da una coherencia, es decir, una identidad, que esta identidad va a ir cambiando. También el sentido me da metas, me da propósitos, pero también el sentido me da pasión, me conecta con lo valioso en mi vida, que me emociona. La simple palabra emoción que me mueve. Sí. Que a veces no es el trabajo, porque yo una vez conocí a una persona, un novio, y le dije, ¿qué haces? No, pues es que vendemos mármoles. Y yo así, ¿no? Dije, ay, qué aburrido. Y dije, pero... sí, yo dije, pero y aparte, o sea, ¿qué haces, no? No, pues nada más. Y yo dije, no, pues o sea, qué fea profesión, qué horror, ¿no? O sea, pero a lo mejor a él sí le daba sentido. A lo mejor a ti o sea, no andas en bici, no estás en un equipo de gente que... No. Y yo, ay, pues, o sea, yo sentía como que no le faltaba el sentido de vida, ¿no? Puede que sí se descubra, puede ser que sí se descubra en el trabajo, porque no es lo mismo decir soy un vendedor de mármoles a soy el encargado de decorar armoniosamente bueno, pero además, si eres vida. vendedor de mármol también te puede gustar. Sí, ¿no? Pero ahí tiene que ver con esto que decías, que haya una pasión, que haya algo que te mueva. Que te emocione, que te atraiga, ¿no? Que te atraiga. Ahora, tocas un punto importante de este novio. Poner todos los huevos en una sola canasta es un factor de sí o sí, es fácil que pierdas el sentido. A ver, ¿cómo está eso? A ver, acá está todo bien, todo bien. Sí, ¿te imaginas que tu sentido de vida o en tu vida solo sea ser mamá y te tocó ser mamá de un solo hijo? Pobre hijo. O sea, le cargas todo ahí. Todo ahí. Ese es mi sentido, mi hijo. Exacto. Entonces, y cuando el hijo, ojalá lo dejas crecer o lo dejes irse a la universidad o se case o algo, porque si no, te quedas sin sentido. ¿No? Entonces, el sentido se tiene que ir actualizando. Como tiene que ver con lo valioso, es como actualizar lo que nos verdaderamente valoramos en nuestra vida. Es como una alacena, digámoslo así. Los valores se actualizan y lo que se hace con esa actualización, digamos que son los textos que se cambian de contexto. ¿Ok? Por ejemplo, lo mío es, que no lo es, lo he de confesar, el ejercicio, ¿no? Y soy ciclista y ando en bicicleta y es lo que me da sentido en la vida y me conecta y mi equipo, y me rompo una pierna, los ligamentos, claro, los meniscos y no puedo volver. Me dicen, jamás bicicleta de vuelta. ¿Y mi sentido? ¿Me pierdo? ¿Me voy? Entonces hay que actualizarlo. Me es valioso el ejercicio, en el ciclismo encontré mucho, ¿no? Entonces a lo mejor me vuelvo coach o me vuelvo escritor, ¿no? de la ruta de Francia, ¿no? O sea, es decir, eso que me resulta valioso sigue siendo para mí valioso, pero lo cambio de contexto. Eso es algo que se conoce como un reciclaje existencial o una actualización de los valores en tu vida. O hay muchas personas que descubren su sentido de vida a partir de una tragedia. Muchas veces tienen eso un pasa. accidente, un esquiador, ¿no? Y a partir de eso yo le encontré sentido a mi vida, que por qué me había pasado esto, y entonces me puse a ayudar a la gente que estaba, ¿no? Y de ahí, pero a partir de una cosa muy fuerte, encontraron el sentido de su vida, así te lo cuentan, ¿no? Muchas veces por ahí, no recuerdo ver si era Salvador Dalí que decía que ojalá la inspiración lo encontrara trabajando.
Entonces, ojalá también cuando el sentido quizá aparece frente a nosotros, nos encuentre trabajando con nosotros para que lo podamos ver. Estoy confundida, debo de reconocerlo. Pero a ver si voy, Clara. La responsabilidad de darle sentido a mi vida Es tuya, es mía, es tuya. totalmente. Sí. ¿Y qué tan válido es irme equivocando en el camino? Porque una cosa es ir cambiando el sentido o el propósito de mi vida y la otra es equivocarme. Pues yo creo que seríamos dioses si no nos equivocáramos, ¿no? Entonces creo que tenemos que partir de esta humanidad, de también muchas veces del error, o sea, y de la equivocación, se vale recalcular. A mí por eso la palabra definir no me gusta. Defínete, es ponte fin, ¿no? Entonces, realmente el ser humano es posibilidad mientras tenga vida. No somos, estamos siendo constantemente. Y en este ser siendo me puede equivocar, por supuesto. ¿Quién no se ha equivocado? Que levante la mano, ¿quién no se equivoca? Yo. Muy bien. Ahí por ahí una personalidad narcisista. No, jamás. Para tener un sentido de, o sea, un En sentido tu vida. en mi vida, a nivel, por ejemplo, pareja, ¿no? El otro tiene que tener mi mismo No, sentido imagínate. de vida. Pues entonces mejor te casas con un espejo. Ok. ¿No? O sea, no, justamente lo que nos hace diferentes también nos va sumando, ¿no? Y qué rico saber que lo que me es valioso a mí es probable que no te sea valioso a ti, pero te elijo amar y entonces respeto lo que te es valioso. Pero también amar a alguien, esa persona también te ayuda a que enriquece tu sentido de Por vida, supuesto. porque si no, ¿para qué andas Por con supuesto, él, no? por supuesto. Sí, tiene que haber esta pasión, esta conexión, ¿no? Y pienso hasta en las canciones y muy poéticas y sin ti mi vida no tendría sentido y todas estas cosas que estamos como tan acostumbrados a escuchar y que ya O a las damos decir por de hecho, a pronto. decir, ¿no? Es que ya sin esto perdió el sentido mi vida. Que ahí me habla o de esto que decías de poner o todos los huevos en una canasta o de estas definiciones, ¿no? Como yo no tendría sentido si no estuviera casado, yo no tendría sentido si, y cómo nos vamos limitando. Así es, nos vamos limitando y muchas veces esos límites, digo, el ser humano es un ser limitado, empezando por la finitud de la muerte, ¿no? Eso nos pone confrontados a que tenemos un límite de tiempo en nuestra vida. Y decía Frankl, ¿no? El ser humano es un ser tan sabio, digamos, en esta forma y tan noble, que inclusive viniendo de la nada y dirigiéndose a la nada, porque no tenemos esa certeza, ¿no? Le dice sí a su existencia. Pero entonces yo no le puedo decir sí a tu existencia. Tú eres por eso responsable de cómo le vas a responder a tu vida. La palabra responsabilidad viene de la habilidad de darle respuesta a la vida. Generalmente nosotros vamos cuestionando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y queremos que la vida nos responda. Y lo que sucede es que la vida nos cuestiona. Y nosotros respondemos a la vida. Bárbara, ¿habría un ABC? O sea, si yo ahorita te digo, por favor, ayúdame, estoy perdidísima. ¿Qué preguntas tendría yo que responderme para empezar a entender hacia dónde quiero ir? Ok, lo primero es como 3 componentes claros del sentido. Hay que tenerlos como muy sobre la mesa. 1, conexión, ¿no? El sentido da conexión. ¿Con qué? Con lo que te es valioso. Lo segundo es dirección, ¿no? Entonces no solamente el sentido da conexión, sino da dirección. Y lo tercero es acción, porque el sentido no es un deseo de pensamiento, el sentido es una acción que se ejecuta, porque somos lo que hacemos, no somos lo que pensamos, ¿no? Por ahí hacen un chiste, ¿no? De si fuéramos lo que pensamos, quizás seríamos asesinos seriales, varios de nosotros, ¿no? Y habíamos matado a varios. En el tráfico. ¿No? Entonces, realmente somos lo que pensamos, somos lo que hacemos con lo que pensamos y en eso nos vamos convirtiendo. Entonces, para tener un sentido, tenemos que realizar ese sentido. Pero lo primero es conexión. ¿Conexión con qué? Con lo valioso. ¿Dónde encuentro lo valioso? Porque también podría sonar muy como amplio, inalcanzable o amplio. Fíjate la palabra valoro, vale oro para ti. ¿Qué es eso que vale oro para ti y que le suma vida a tu vida? Generalmente eso valioso se va a ver en personas, circunstancias, ¿no? Circunstancias que suceden, cómo festejas la vida, ¿no? Acciones que ejecutas, acciones valiosas.
Y también tiene que ver con objetos valiosos, donde depositas el valor. Tú no vas diciendo, mira, ahí va caminando la responsabilidad. Tú haces actos responsables. Llegas temprano. A veces. No, a veces, A veces, ¿no? sí. Exactamente. Sí, ¿Cómo? pero no es un concepto, es algo que ocurre. ¿Qué ocurre? Ay, esto está siendo muy complicado. No, pero por ejemplo, para mí vale oro, yo mis Ajá. cosas que valen oro es ir a mi clase de baile. Ahí está. Para mí eso es lo máximo. Ver los viernes a mi hermana y comer con ella. Vale oro. Y ir a un viaje al año con ellas, para mí eso es oro. O sea, ¿Y de no qué lo está- comparo con nada. O sea, no me encanta hacerlo. Y te da es- sentido. Sí. Te conecta con la soy vida. feliz, o sea, es lo que más me gusta hacer. O sea. Por decirte, la Totalmente. naturaleza podría darle sentido a Por mi vida. supuesto que sí. Es algo valioso y cuidarla es algo valioso y puede darle sentido a tu vida. Tu perrita puede Mi darle perrita, sentido a tu sí. vida. Pero- Por supuesto. Y justo esto que estaba diciendo, no es como que es llegar a un objetivo, o sea, no es como, No. tengo que encontrar el sentido de mi vida que es uno, único y no. No. ¿Cómo va siendo? ¿No? ¿Qué cosas te van haciendo sentido en el día? ¿Dónde sí hay? ¿Dónde sí encuentras? ¿No? O sea, no es algo como que como que lo persigo para un día llegar al llano del sentido de vida. No es así, porque aparte entonces diríamos que ya está ahí esperándote Exacto. y tienes que llegar a descubrirlo, ¿no? No, vas realmente en esto cotidiano como lo que hablabas, mis clases de baile, estar con mi hermana, ¿no? Yo te podría decir que, pues antes de tener hijos, pues mi sentido de vida no estaba en mis hijos, no tenía Claro, hijos, como- ¿no? exacto. Entonces, por supuesto que cuando me vuelvo madre, y no es lo mismo ser madre de unos bebés que ser madre de unos adultos. Claro, ya cambió. Mi sentido, siendo madre, va cambiando, ¿no? Entonces, es así como tenemos que irlo actualizando con esto que nos resulta valioso. Por eso les decía, los valores son como los textos que se acomodan en distintos contextos. Si siempre fue para ti valiosa la familia, puede ir siendo con Creo tu que ahora es hermana. más. Ahora es más, porque cuando eres más chavito dices, ay, Sí, ¿qué? guácatela, Ajá, sí. y luego dices, ay, no, mira, o sea, esto Entonces lo- te conecta con personas valiosas, con acciones valiosas, con situaciones valiosas, y eso es la conexión del sentido, con lo valioso que te atrae, que te convoca, que te invita a ser realizado. Entonces ya tenemos conexión, ¿ok? Lo que sigue es dirección. Te voy a interrumpir un segundito, Claro que Bárbara, sí. porque vamos a ir a ver una cápsula de Vivi Casco. Vivi, dinos unas dosis para la buena vida y ahorita nos sigue platicando Bárbara. Bienvenida a este espacio que está diseñado para ti, donde te comparto pequeñas dosis para la buena vida que fomenten tu bienestar y que a través de estas cápsulas cuentes con información que te lleve a la reflexión y a la acción para sentirte mucho mejor. En esta ocasión traigo para ti un tema que no es exclusivo para esta comunidad de hermosas mujeres que estamos atravesando la menopausia, sino para todas las mujeres que se nos ha sido asignado un rol que es difícil de alcanzar. Te voy a hablar del síndrome de la Superwoman. Es probable que hayas oído hablar de él, ya que es considerado por muchos como el mal de las mujeres del siglo XXI, y en ocasiones detectarlo en uno mismo o incluso en la de al lado no es tan sencillo y obviamente no tiene nada que ver con el cómic. El psicólogo Juvenal Ornelas define la Superwoman de una manera sencilla. Sería una mujer que se ocupa de todos y de todo, olvidándose radicalmente de sus propias necesidades. Está para todo en lo profesional, familiar y de pareja, pero por ese mismo entusiasmo se olvida de sí misma en todo momento, con una intención oculta de agradar y ser aceptada en su entorno como auténtica heroína. ¿Te suena? Una de las causas que origina el síndrome de la Superwoman es cuando la mujer se exige hacer a la perfección todas y cada una de sus actividades diarias, tanto que las tiene en el ámbito personal como aquellas que vienen marcadas por la sociedad. Incluso aprenden a aparentar ser súper fuertes sin necesidad de nadie. Se autoconvencen de ello y viven su propia realidad paralela como única. Este síndrome se ve reforzado por consecuencias positivas, como el placer de saborear el éxito, admiración, posible alta autoestima, reconocimiento, seguridad, confianza, etc. Pero este precio tiene un alto costo
ya que algunos de los síntomas habituales de llevar este estilo de vida es tener un alto nivel de estrés, insomnio y autoexigencias consigo misma, ansiedad e incluso depresión dentro de la parte psicológica. Pero desde la parte física existen molestias gastrointestinales, trastornos alimenticios o hipertensión. Si te has identificado con todas estas características, no te sientas mal. Lo importante es que hoy lo estás reconociendo y recuerda que comprender es sanar. Así que el apoyarnos en familiares, amigos o compañeros de trabajo es fundamental para hacerle frente. La complicidad con quienes van de la mano con nosotras es determinante. Levantar la mano y pedir apoyo o ayuda a los demás no es sinónimo de inferioridad o debilidad. Pedir y dar no entiende de sexos y ni existe los Superwoman ni la Superwoman. Solo existen las buenas y buenos compañeros de viaje. Recuerda, no somos seres perfectos, somos perfectibles. Y si después de comprender esta información y sentir que no avanzas, pide ayuda a un profesional del comportamiento humano para que puedas sanar creencias o heridas que te han hecho creer que debes de ser una superwoman para ser feliz. ¿Habías oído hablar de este síndrome? Llegamos al fin de esta dosis para la buena vida, no sin antes recordarte que compartas esta información a quien consideres que le será de gran utilidad. Si nos visitas por primera vez, no olvides en suscribirte para escuchar más temas como estos. Me despido con la ilusión de vernos nuevamente en la siguiente cápsula. Hasta pronto. Entonces, en estos componentes para ir más o menos guiándonos el sentido de vida, decías la conexión y hablábamos ahorita de la dirección. Dirección, por supuesto. Algo que es bien importante, tú hablabas del baile. El baile te atrae y de hecho cuando no vas a tus clases de baile seguramente sientes como desazón, te frustras, ¿no? Sí. Entonces el baile te dice, ven a mí, un poco. Sí. Entonces te diriges hacia tus clases de baile. Porque te sientes vivo, porque sientes, no, es algo, es exacto. una hora que disfrutas, que es para ti, que ya la planeaste y a pesar de que fuiste por el tráfico y todo, llegas ahí y eres como feliz, ¿no? Y ves cómo te dice, te da vida, ¿no? Lo valioso te da vida, suma vida a la vida, ¿no? Entonces, llegar a tus clases de baile te hace sentirte valiosa, te hace sentirte conectada, sientes que tu vida, a pesar del tráfico, que ya hice algo provechoso en mi día y algo que me hizo feliz a mí. significativo, Ajá, no, exacto. no, sí, no de valor. Exacto. Y no vas a llegar y le vas a decir, oye, vete a clases de baile para tener sentido. No, eso te da a ti sentido y a ti te puede dar escribir tus libros. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces va cambiando porque lo valioso que te atrae, que te convoca, es diferente. Entonces tú, esa dirección que te da él, sí, quiero llegar a escribir, ¿no? Y quiero llegar a investigar más para sacar la siguiente edición. Eso que te dices, no importa, me chuto el tráfico para llegar. Es aquello que a veces solemos usar una frase que no le ponemos mucha atención. Vale la pena. Ay, sí, me gustó. Vale la pena. ¿Qué es eso que es lo suficientemente valioso para ti que estás dispuesto a penar por ello? No te dice vale lo vale o pena la pena, te dice vale la pena. Entonces descubre eso y eso es un componente bien importante también del sentido. El sentido no tiene que ver solo con lo placentero. Hay cosas de hecho que no son tan placenteras como estar en el tráfico, pero yendo hacia tu clase de baile cobra sentido. Porque si todo fuera placentero, ¿no? Entonces viviríamos realmente de placeres en placeres y sería efímero. Y hay muchas cosas que cuestan trabajo. Claro. Escribir un libro cuesta. Y que las disfrutas Claro. más. Y a que veces le dan por más el por el sentido, trabajo que te porque costó. son tan valiosas que ese penar estuvo, ese sacrificio a ser sagrado lo que uno hace, vale la pena. Oye, y cuando de pronto, ahorita en esto que decías de vale la pena, cuando dices, es que, bueno, mira, está pasando algo horrible, no sé, hubo un accidente. No, o por ejemplo con la pandemia. Pero le encuentro el sentido. Mucha o sea, gente no encontró sentido, dijo, ¿qué? ¿Mi vida qué? Ya no tengo que ir a tal lugar, ya no puedo ir a ningún lado. Ahí cómo agarras el sentido, ¿no? Sí. El tema aquí con esto del sentido y la pandemia fue muy curioso, porque
el sentido cuando tú lo descubres en tu vida, volvemos a lo mismo, el texto que puede ir cambiando de contextos, esto valioso. Yo no iba a dejar de ser mamá, por ejemplo, en la pandemia, pero me tocó ser una nueva mamá en la pandemia, descubrirme como una nueva mamá en la pandemia. Pero ¿qué sucede? Que este sentido de vida, cuando tú lo tienes como con mayor claridad, el sentido en tu vida, es como un seguro de vida, es un macrofactor de protección. Te aleja entonces de quizá la depresión, te aleja quizá de enfermedades o esta tendencia a lo negativo, a dejar de ver lo posible, ¿no? a dejarte ver. Entonces, ¿qué hizo la pandemia en nosotros? Haz de cuenta que la pandemia fue una crisis circunstancial, ¿no? Las circunstancias las crearon, no es algo que tú provocaras ni es una crisis evolutiva, es una crisis circunstancial que llegó a magnificar otras crisis que a lo mejor tú no te habías dado cuenta. No las te habías dado cuenta de ellas. Entonces, era probable que no hayas tenido en realidad un sentido en tu vida y entonces la pandemia lo magnificó enormemente y pues te vas entonces a todo lo que es pues depresión, ansiedad, Tanto que tomaban mucha el gente alcohol, tomaba, porque ¿qué es lo más fácil? Si es evitar el displacer o hacer un sacrificio por lo valioso. Claro. Porque para evitar Que el es ahí displacer, donde le encuentras el sentido, de mira, me está Exacto. pasando esto, me carga la fregada, pero le encuentro sentido porque, no sé, a partir de eso entendí esto, porque me da la oportunidad de estar cerca de alguien, que sería algo que se practica, o sea, como Totalmente. Es una práctica. Es como la responsabilidad que hablabas, ¿no? La responsabilidad se vuelve una habilidad. Y entonces, entre tú más le vas respondiendo, a ver, ¿qué me cuestiona ahorita la vida? Una pandemia. A mí me chocaba la palabra encierro. O sea, yo elegía quedarme en casa para cuidarme y cuidar al otro también. y eso le da otro Y le sentido. da otro sentido. Claro, me estoy O sea, protegiendo. me estoy cuidando y estoy cuidando al otro. No solamente me estoy viendo el ombligo para protegerme a mí, también estoy siendo un factor de protección para los demás. Entonces cobraba un sentido estar dentro Ahora de lo casa. extraño yo. Bárbara, ¿y cómo ayudas a las personas que de pronto pareciera que su vida no tiene sentido? Porque ahí sí existen personas Por que supuesto. por distintas circunstancias dicen, mi vida ya no tiene sentido, que es otra frase hecha, pero también que refleja mucho. Así es. Mira, hay 5 vías o 5 carreteritas, yo les digo, ¿no? Que son de cuota, hay que pagar, no te vas por la libre, ¿no? Entonces son de cuota, pero que ayudan muchísimo a volver a conectar, a esta conexión y esta dirección que te lleva a accionar con sentido. La primera se llama autodescubrimiento. Hay que estarnos descubriendo, quitándonos las Quitándonos coberturas, de una manera honesta, de una manera humilde. Que cómo da miedo, ¿no? O sea, cómo da miedo ir a decir, no es sencillo. ¿y cómo me descubro? Y si me descubro, Y ¿quién no me soy? gusto. Y no me Ay, sí. gusto. Y sí, es un trabajo de valientes, como decías, ahí es como, hay que pagar la cuota, pero creo que a donde te puede llevar es maravilloso. Totalmente, porque este descubrirme y descubrirme humana, descubrirme falible, descubrirme limitada, ¿no? También me lleva a ver mi mejor posibilidad. Yo les digo que esto de ser positivo no es, ay, únete a los optimistas. Positivo viene de posible, es ser posibilidad, ser más padre de mi futuro que hijo de mi pasado, ¿no? Hay mucha frase que apuntar el día de hoy, por favor, aquí en la meno. ¿Alguien está apuntando las frases? Ay, la casa. Entonces, se trata mucho de eso, es sí te hicieron, sí pasó, sí fue, ok, pero ¿y hoy qué? Y a partir de ahora, ¿dónde? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? Porque tienes posibilidades, vamos a descubrirlas. Realistamente, ¿no? Agarrar las riendas. Agarrar las riendas Por de eso tu eres vida, el padre de hacerte- tu futuro. Y no de, Exacto. ay, me pasó Me esto, pasó, no sé, me hicieron, me- Sí, entonces ahí le estás entregando el control remoto de tu vida a Sí, algo. todo está bien, todo es bonito, no pasa nada. No, que eso no es ser positivo, como No, decías. eso es también negar tus emociones y las Y tu emociones realidad. y tu realidad. Y es un componente, o sea, lo que es valioso me emociona. Y si yo niego lo que me emociona, ¿Cómo voy a encontrar lo ¿cómo valioso? encuentro lo valioso? Entonces es como descubrirme, ¿no? Enfrentarme valientemente a quien estoy siendo, actualizarme, ese es como el autodescubrimiento. Después reconocerme que soy un ser único, la famosa unicidad. Soy único e irrepetible, nada más que vivimos queriendo ser la copia de, ¿no? Parecerme a,
entrar Oye, dónde. imagínate quién nos creó, o sea, la abundancia y la generosidad de crear a cada persona única, única. Sí. ¿Y qué ahí vamos de babosos? No, pero yo quiero ser como esa. No, yo quiero ser. Ay, oye. Sí, es como dicen, tantos buscaron tu nombre para acabar siendo güey. Oye, güey, ¿no? Entonces, pues bueno, pero esta unicidad es bien importante, porque no solamente yo soy único e irrepetible, tú eres única e irrepetible. El respeto al otro. El respeto al otro. Entonces también a que el otro tiene otros valores también diferentes a ti, ¿no? Entonces esta unicidad que suma. Y la unicidad es bien curiosa, porque la unicidad habla de nuestras imperfecciones, porque si todos fuéramos perfectos, todos seríamos iguales. Entonces, lo que nos hace únicos e irrepetibles en realidad es la imperfección. Somos perfectamente imperfectos. Claro. Y desde esa imperfección, entonces, ¿qué es esto que es muy Bárbara, ¿no? Que no es muy Adriana? Exacto. O que no es muy Claudia. ¿Qué es lo que es muy Bárbara? Y que solamente yo puedo dejar como esta huellita en el mundo. Entonces, esto también ayuda a decir, ay, caray, yo soy buenísima como con los conceptos y aterrizándolos y tratando de bajarlos y para que la gente entienda. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto único que yo tengo y brindárselo a los Y eso lo tenemos todos, o sea, no es que, ay, no, a mí eso no me dieron. A mí no me dieron unicidad. No, claro, Sí te hay dieron. que encontrarla. Hay que encontrarla, ¿no? Entonces, esa es una. Un autodescubrimiento, unicidad, y ahí te va la tercera. Ay, Dios, a ver. Y la mencionaste de forma nata y más bien naturalita, te salió la responsabilidad. Es muy responsable. Pero es que, ojo, responsabilidad no es lo mismo que obligatoriedad o obligación. Es que es muy responsable porque llega temprano. Es que es muy responsable porque hace Yo las diría, cosas. hay veces que somos obedientes, pero Sí, no no responsables. La responsabilidad es una acción que nace de uno, es cómo le voy respondiendo a la vida. Y es delicioso cuando en ay, soy yo, esto es lo que me toca, esto es lo que tengo, esto es lo que me resulta valioso y doy una respuesta para ponerla en el mundo. Eso, curiosamente, entre más responsable eres, más libre te vuelves. Menos eres el esclavo de un destino, de una sociedad, de un otro, de un descuido. Es decir, ok, sí pasó esto, o sí me equivoqué, Sí, ¿qué pero hago ahora, aquí? ¿qué hago aquí? Y respondo. Y entre más me hago cargo de mis respuestas, más libre soy. Claro. Entre más víctima, más le cierro la llave a mi libertad. Entonces, la libertad-responsabilidad, es decir, o la responsabilidad-libertad, es otro gran camino hacia el sentido. ¿De qué eres responsable hoy? Porque de eso que eres responsable eres libre. Y de eso que eres libre, qué eres bonito responsable. suena Cuando le eso. encuentras el sentido de vida, no hay muchos, ¿no provocas divorcios? No, a veces dices, es que no me suma nada, ¿no? Pues yo no los provoco, se los provocan solitos, pero sí suele pasar eso, como decir, Claro, yo porque te creía. da golpe de Te realidad. da golpe de realidad, bendito golpe de realidad. A veces duelen los golpes de realidad, si no, no se llamarían golpes, pero también te haces más dueño de ti, menos esclavo de un destino o de un otro. Sí, y que esta libertad no viene de controlar que nada te pase o controlar que nadie haga, sino de saber que cuando algo pase, alguien haga, yo tengo la libertad de responder. Así es. Y ahí viene el cuarto. Capacidad de elección. Uy, ya. Ahí viene, ¿no? Entonces decías, ¿cómo soy capacidad? O sea, ¿cómo voy a ser capaz de responderle a la vida? Porque eliges. Y ahí es donde tienes que, o sea, como dice mi mamá, donde la marrana tuerce el rabo. Justo lo pensé. Porque hay que elegir. Y lo que tú eliges, tenemos de pronto una fantasía como muy infantil de quiero todo y no quiero soltar nada. Y Sí, implica toda una renuncia. elección implica No quiero renuncia. cambios. No quiero cambios. Ya Elegir ves. es renunciar. Elegir es renunciar. Entonces, lo que nos cuesta a veces no es elegir, lo que nos cuesta es renunciar. Entonces, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? Por eso, ¿qué vale? Ahí viene el vale la pena. Claro, ¿Qué que va a estás llevar una renuncia. Sí. Pues, sí, por eso es de cuota la carretera. Sí, es de cuota, es de cuota. Pero ahí viene la parte como padrísima, porque al final la quinta vía es la famosa autotrascendencia. Soy capaz de darme cuenta que yo puedo ir más allá de mí misma.
yo puedo afectarte a ti. Y afectar lo tenemos mal utilizado, pero afectar es movilizar los afectos. Te voy a Yo mover soy- algo a ti. Movilizar Entonces, los afectos. Yo movilizo al otro, yo te afecto, tú me afectas, ¿no? Entonces, darme cuenta de eso, y ahí es cuando mis acciones de sentido pueden ser acciones nobles para un otro. Y podríamos hacer muchísimo bienestar colateral, digámoslo de esa manera, no solamente el mal colateral, sino el bien colateral, porque no solamente voy hacia una autorrealización en mi sentido, sería quedarme muy corta, voy hacia una autotrascendencia, a ir más allá de mí. ¿Por qué? Porque un ojo que mira solamente hacia adentro es un ojo enfermo. El ojo está hecho para mirar hacia afuera. El ojo está hecho para mirar hacia el otro, tocar al otro, hacer hacia el otro, brindarme hacia el otro, sacrificarme, no en estos sacrificios judio-cristianos que nos han dicho de flagélate, sino eso, sacrum facere, haz sagrado lo que haces, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta que yo puedo entonces entregarme a un otro, porque esa entrega va a afectar, pues qué delicia también tener un sentido que genere bienestar colateral. ¿Va de la mano con la compasión y la empatía o estoy muy lejos? ¿Va de la mano con la compasión y la empatía? Yo creo que sí. Yo creo que sí, va de la mano con darme cuenta que no soy un único en la vida, que hay otros y que los otros implican diferencias. Entonces va de la mano con reconocerme diferente y reconocerte diferente. Y legitimizar que eres un tú diferente a este yo, no un yo-yo, ¿no? Híjole, pues yo creo que nos dejas con muchas respuestas, pero creo que con más preguntas. Qué rico, y eso de eso es se trata. maravilloso, ¿no? Sí. Como poder tener la capacidad de irnos hoy y preguntarnos. Y a mí me encantó esto de es cada día que es valioso para ti, y en esta edad, en esta etapa del ameno, que mucha gente de pronto siente que ha perdido el sentido de vida, ya se me acabó la vida, pues ya que tiene, ya mis hijos se fueron, o ya no me casé, y ver de verdad siempre se puede encontrar este sentido. Siempre. Y esto es maravilloso. Bárbara, ¿dónde te podemos, la gente que te quiera seguir tu trabajo, tomar terapia contigo? Tienes muchas conferencias, haces muchas cosas, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram es donde estoy más activa, y ese se conecta directo con el Facebook, y es Bárbara Barragán D, todo corridito, ¿no? En Instagram. Y pues bueno, ahí también nos podemos contactar. Estamos ahorita con un proyecto nuevo, ¿no? Trayendo mucho del descubrimiento del sentido, como este macrofactor de protección que también nos puede prevenir, ¿no? Al tema de adicciones, por ejemplo. Entonces, mucho trabajo con una vida con sentido. Entonces, directamente me pueden escribir un mensaje directo y ahí me pongo en contacto. ¡O de varios! acuerdo. ¡O varios! ¡O varios! Yo Claro que estuve sí. encantada de que estuvieras con nosotros. Creo que nos abriste una ventana interesante, y espero que también a todos los demás. Casta, ¿tú cómo terminas? Tengo tarea. Tarea. Tengo mucha tarea. La verdad es que muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor, y sobre todo quizá es descubrir que a lo mejor has estado perdiendo parte del tiempo de tu vida en situaciones que no valían la pena. Que no vale la pena. Penando Sí, a no. lo peneque. Sin sentido. Sin sentido. Pero qué Muchas veces emoción sin sentido. que lo puedes descubrir, aunque a la altura que sea, y a lo mejor ahorita decir, pues ahorita le voy Corrijo, a buscar. hacerme ¿no? más dueña de Exacto. mí, ¿no? Y no Ahorita- necesariamente, como bien lo mencionabas, que tenga que suceder algo catastrófico Exacto. para decir, híjole, mi vida sí tiene sentido. Exacto. Que tú digas, solita lo voy Sí, a hacer. sí. Muy bonito. Síganos en el canal de YouTube y activen las notificaciones, y en las redes sociales, ya saben, La Meno Podcast y @La Meno. Exacto. Por un ameno con sentido. Gracias. Exacto.